Ese día, Dios no descendió con luz. Descendió con algo más peligroso, silencio. No hubo trompetas. No hubo fuego. Solo una presencia que no pedía permiso para existir. Yo lo supe antes de verlo. El aire se volvió más espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y en ese silencio, Él estaba allí. No me habló. Dios no siempre habla cuando baja. Se sentó cerca, demasiado cerca para un Dios, demasiado quieto para un hombre. Sentí su atención sobre mí como una mano que no tocaba, pero que pesaba. No era juicio. No era mandato. Era algo que no sabía nombrar, hasta que lo sentí dentro del pecho. Deseo. No carnal. No aún. Pero deseo al fin. Dios miraba como quien aprende. Como quien observa algo prohibido incluso para sí mismo. Y por primera vez entendí algo que nunca me enseñaron en los templos: el amor no siempre llega con palabras sagradas. A veces llega como una duda. No debí venir, susurró sin voz. Y supe que no hablaba del lugar, sino de mí. No me pidió fe. No me exigió obediencia. Permaneció. Eso fue lo más inquietante. Porque cuando Dios permanece ya no es un espectador, es un participante. Ese día no hubo milagros. Pero algo empezó a romperse en el cielo. Y aunque nadie lo vio descender, el mundo jamás volvió a sentirse solo. Porque cuando Dios ama en silencio, el pecado deja de hacer ruido. Ella no rezaba. Y aún así, Dios la escuchó antes que a nadie. La vi entrar sin anunciarse, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. No llevaba símbolos, no cargaba fe en las manos. Su presencia no pedía perdón ni ofrecía devoción. Simplemente existía. Y eso fue suficiente para que el silencio cambiara de forma. Dios no la miró de inmediato. Aprendió primero a resistirse. Ella se sentó frente a nosotros con la calma de quien no sabe que está siendo observada desde el cielo. Su voz era baja, pero no sumisa. Cada palabra caía lenta, como si el tiempo se detuviera solo para escucharla. Y yo sentí algo imposible. Dios dudó. No por miedo. Por respeto. Ella habló de noches largas, de cuerpos que prometen y se marchan, de un cansancio que no se reza, solo se soporta. No pidió salvación. Nunca la pidió. Y quizá por eso él permaneció tan quieto. Sus manos descansaban abiertas como esperando nada. Dios las miró, y apartó la mirada. Fue entonces cuando comprendí: no todo lo que atrae debe tocarse. A veces el deseo más profundo es el que se contiene. El que quema sin dejar marcas. Si te acerco, dijo él casi sin sonido, dejaré de ser quien soy. Ella sonrió sin verlo. Entonces no te acerques, respondió. Quédate. Y Dios obedeció. Aquella noche no hubo caricias. Pero el cielo aprendió algo nuevo: hay mujeres que no necesitan ser tocadas para desarmar a un Dios. El silencio ya no era ausencia. Era tensión. Desde que ella llegó, Dios dejó de ocupar el cielo como antes. Su presencia se volvió más densa, más cercana, como si el aire tuviera memoria. Nadie habló durante largos minutos. Y aún así, todo estaba siendo dicho. El silencio empezó a inclinarse hacia ella. No era un silencio vacío. Tenía intención. Respiraba. Se estiraba entre los cuerpos sin tocarlos, creando una distancia peligrosa, la justa para que el deseo naciera sin ser nombrado. Yo lo sentí primero en el pecho. Luego en la piel. Dios tampoco habló. Pero su quietud ya no era divina. Era humana. Ella cerró los ojos un instante. No para rezar, sino para escuchar lo que no se oye. Y en ese gesto mínimo, algo se quebró.
Porque el silencio respondió. No con palabras, sino con una cercanía que nadie había pedido. Dios deseó sin querer hacerlo. Y en ese deseo perdió algo. No fue pureza. Fue control. Comprendí entonces que hay silencios que observan, y otros que esperan. Este segundo empezó a inclinarse, a rodearla como una pregunta que no busca respuesta. Dios la miraba como quien aprende un idioma prohibido, lento, con culpa, con hambre. No digas nada, pensó él. Y ella obedeció sin saberlo. Aquella noche el silencio dejó de ser sagrado. Se volvió íntimo. Y cuando el silencio desea, incluso Dios entiende que no todo amor necesita voz. Solo contención. No hubo caricia. Y aún así fue pecado. Nadie se movió. Nadie cruzó el límite visible. Pero algo ya había sido traspasado. Lo sentí en el aire como una vibración tenue que no necesita contacto para herir. Dios permanecía a la misma distancia, y sin embargo, ya no estaba lejos. Ella respiró hondo. Un gesto mínimo. Suficiente. Comprendí entonces que el cuerpo no siempre es el lugar donde empieza el deseo. A veces comienza antes, en la anticipación. En lo que no sucede pero insiste. Dios lo supo en ese instante, el pecado no necesita manos. Él miró sus labios sin mirarlos. Pensó en palabras que no debía pronunciar. Pensó en quedarse. Pensó en irse. Y en esa oscilación, el cielo tembló apenas, como si dudara consigo mismo. Ella habló sin mirarlo. Hay cosas que no se hacen, pero se sienten igual. Dios cerró los ojos. No por vergüenza. Por claridad. Porque en ese momento entendió que tocarla sería más fácil que resistirse. Que el verdadero acto prohibido no era acercarse, sino permanecer deseando sin romper nada. Yo observaba, testigo de una intimidad que no podía narrarse. No había piel, no había sudor, no había gesto alguno. Solo una tensión sostenida, elegante y cruel. Aquella noche nadie pecó con el cuerpo. Pero el cielo aprendió algo peligroso. Hay deseos que por no cumplirse, arden para siempre. Dios no miró su alma primero. Miró su cuerpo, y decidió guardar silencio. No fue un acto de deseo inmediato. Fue algo más inquietante. Una pausa prolongada. Como si él estuviera aprendiendo por primera vez que el cuerpo humano no es solo carne, sino memoria, cansancio, historia acumulada en la piel. Ella estaba de pie sin saberlo. La luz rozaba su forma con una honestidad cruel. Nada en ella pedía ser observado. Y sin embargo todo hablaba. Dios sintió ese lenguaje antes de entenderlo. No pensó en tocar. Pensó en quedarse mirando sin apropiarse. Y en ese pensamiento, algo se quebró. Porque el cuerpo cuando es visto con atención, deja de ser objeto y se vuelve límite. Dios lo entendió demasiado tarde. Cada curva era una pregunta. Cada respiración, una invitación que no debía aceptar. El deseo ya no era impulso. Era contemplación sostenida. No me mires así, dijo ella, sin saber por qué. Dios apartó la mirada. No por obediencia. Por miedo. Miedo de descubrir que amar un cuerpo no significa poseerlo, sino renunciar. Y esa renuncia dolía más que cualquier pecado. Yo vi como el cielo se volvía más pesado, como si sostuviera algo que no podía soltar. Aquella noche Dios eligió callar lo que sentía. Y al hacerlo aprendió una verdad que nunca había necesitado antes. Hay cuerpos que no se tocan, porque ya han sido demasiado vistos. Ese día, Dios decidió no salvar a nadie. No fue castigo. Fue elección. La noche cayó sin señales. Ningún resplandor abrió el cielo. Ninguna voz ordenó esperanza.
Ella esperaba algo, no un milagro, tal vez, y Dios lo supo. Pero permaneció inmóvil. Más cerca que nunca. Más humano que jamás. Amar sin milagros es aceptar el dolor intacto. Dios lo aprendió tarde. Ella habló de una herida antigua, de una pérdida que no cicatriza porque nunca fue nombrada. Sus palabras no pedían intervención divina. Pedían presencia. Y Dios por primera vez entendió que sanar habría sido más fácil que quedarse escuchando. Podría quitarte esto, pensó. Y no lo hizo. Porque si intervenía, rompería algo frágil y verdadero, la libertad de sentir sin consuelo sobrenatural. Amar sin milagros era permitir que el sufrimiento existiera sin corregirlo. Era quedarse cuando todo impulso decía huir. Yo sentí el peso de esa decisión. El cielo se volvió más bajo. Más silencioso. Como si Dios hubiera descendido un poco más dentro de sí mismo. Ella lloró. Dios no la secó. No por crueldad. Por respeto. Aquella noche no hubo salvación. Pero hubo algo más raro y más peligroso, compañía. Y comprendí entonces que cuando Dios ama sin milagros, deja de ser refugio. Y se convierte en testigo. El cielo lo sabía. Pero eligió mirar a otro lado. No hubo señales de advertencia. Ningún ángel descendió a interponerse. Ninguna ley sagrada se pronunció. El orden eterno permaneció intacto, y eso fue lo más perturbador. Porque cuando el cielo calla, no es ignorancia, es complicidad. Dios lo sintió primero como una presión leve en la espalda, una ausencia de resistencia donde debería haber habido límites. El cielo no lo detenía. No lo empujaba. Simplemente permitía. Y en esa permisividad, algo antiguo empezó a resquebrajarse. Ella caminó a su lado. No sabía nada del cielo ni de sus silencios estratégicos. Solo sentía una cercanía extraña, una presencia que no prometía nada y aún así la sostenía. Dios caminaba despacio, midiendo cada paso como si el suelo pudiera delatarlo. ¿Siempre fue así?, preguntó ella. ¿Tan callado? Dios no respondió. Porque no hablaba del mundo, sino de él. Comprendí entonces que el cielo no castiga todas las transgresiones. Algunas las observa con atención, como si quisiera aprender. Y esa noche el cielo aprendía sobre el amor que no pide permiso. Dios sabía que nadie vendría a separarlos. Que no habría consecuencias inmediatas. Y ese conocimiento no trajo alivio, sino vértigo. Porque sin vigilancia, el deseo crece más honesto, y más peligroso. Aquella noche el cielo fingió no vernos. Y al hacerlo, dejó de ser juez. Solo quedó como testigo lejano de algo que jamás podría corregir. Dios no pidió perdón. Y eso fue lo más humano que hizo. No hubo confesión. No hubo arrepentimiento. El silencio que los envolvía ya no era tenso, sino denso como un pacto que nadie había pronunciado pero que ambos comprendían. Amar sin pedir perdón no es desafío. Es aceptación total del riesgo. Ella lo sintió primero. Esa certeza incómoda de que algo había cambiado sin retorno. No porque él se hubiera acercado más, sino porque ya no se alejaba. Dios permanecía sin excusas, sin justificación celestial, sin la necesidad de explicarse. Si esto es un error, dijo ella, no quiero saberlo. Dios no respondió. Porque pedir perdón habría significado negar lo que sentía. Y él ya no podía hacerlo. No era rebeldía. Era honestidad desnuda. El amor cuando es verdadero no se defiende, se sostiene. Yo observaba cómo el cielo se volvía irrelevante. No desaparecía, pero ya no gobernaba el centro de la escena. Allí solo existían dos presencias compartiendo un mismo tiempo, una misma respiración lenta.
Dios entendió algo que jamás había necesitado comprender: hay amores que no buscan absolución, que no desean ser bendecidos ni condenados, solo existir, aunque duelan. Aquella noche no se pidió perdón por lo sentido, porque algunos amores, para ser reales, deben aceptarse completos, incluso cuando no hay cielo que los ampare. Dios volvió al silencio, pero ya no era el mismo. No anunció su partida, no dejó señales ni promesas. Simplemente empezó a retirarse, como la marea que no pide permiso para irse. Yo lo sentí antes de verlo: el aire se aligeró, la presión en el pecho cedió, y algo que había estado muy cerca comenzó a alejarse sin ruido. Ella no preguntó nada. Y eso fue su despedida. Dios la miró por última vez sin intentar guardar su imagen en la eternidad. No quiso convertirla en recuerdo sagrado. La dejó donde pertenecía, en el tiempo, en lo humano, en lo irrepetible. Porque amar no siempre significa conservar. No te llevo conmigo, pensó, porque te amo. Y se fue. No hubo castigo. No hubo cielo derrumbándose. El mundo siguió girando con una normalidad casi ofensiva. Pero algo había cambiado para siempre: Dios había aprendido a amar sin poseer, y el cielo ya no podía olvidarlo. Ella quedó en silencio, distinta. No salvada. No condenada. Simplemente marcada por una presencia que no necesitó tocarla para transformarla. Yo la vi seguir viviendo con una calma extraña, como quien fue amada de una forma que no puede explicarse. Ese día, Dios volvió al silencio. Pero el silencio ya no era vacío. Era memoria. Y desde entonces, cuando el cielo calla, no siempre es ausencia. A veces es amor que decidió no volver. Nadie volvió a hablar de ese día. No hubo escrituras nuevas. No se levantaron templos. El cielo no corrigió la historia. Pero algo quedó suspendido en el mundo, como un eco que no sabe a quién pertenece. Ella siguió viviendo. No más santa. No más perdida. Solo más consciente. Había aprendido que no todo amor salva, y que no todo lo sagrado necesita ser eterno para ser verdadero. A veces basta con haber sido real una sola vez. Yo comprendí algo que no me enseñaron jamás. Cuando Dios ama en silencio, no busca ser recordado. Busca no destruir. Desde entonces, cuando el cielo calla, ya no rezo. Escucho. Porque tal vez Dios no se fue del todo. Tal vez solo aprendió a amar sin quedarse.